Durante el crecimiento vegetativo, es decir, del crecimiento del tallo, las ramas, los meristemos apicales producen continuamente estos tallos, hojas y yemas axilares. Estos meristemos van a contribuir al crecimiento de la planta cuando se transforman y desarrollan en módulos vegetativos y van a contribuir al desarrollo floral cuando se transformen en módulos sexuales. Es importante recalcar que estas unidades de desarrollo son unidades modulares, en donde a partir del eje de una inflorescencia o meristemos florales se van a diferenciar nuevas flores. Por lo tanto, podemos considerar que una unidad básica de un módulo sexual es la flor y a un grupo ordenado de flores la consideramos un módulo conocido como inflorescencia. Son varios los estímulos ambientales que permiten la transición de un estado vegetativo a uno floral, es decir, la inducción de un meristemo vegetativo para transformarse a un meristemo floral. Esto va a depender del ciclo de vida de las plantas. Algunas plantas anuales completan su ciclo de vida en un año y para ellas los estímulos ambientales pueden ser estacionales. Las plantas bianuales que completan su ciclo de vida en 2 años pueden tener una variación mayor en el tipo de estímulos que sufren y lo mismo pasa con las perennes cuyo ciclo de vida se completa en muchos años. Una de las características que más se ha estudiado es el fotoperiodo, que controla la floración y otras respuestas por la longitud que tienen los días y las noches. En 1920, en diferentes plantas mutantes de tabaco, se observó que las plantas comenzaban a florecer cuando el día era más corto. En este diagrama podemos ver cómo la duración del día puede ser crítica de dos diferentes maneras para las plantas. En el primer diagrama vemos cómo el tabaco Maryland florece cuando los días son cortos, es decir, cuando los tiempos de incidencia solar son menores. Mientras que para la planta de Hembane, la floración se induce cuando los días son largos. Como la duración del día está asociada con las estaciones, se sabe que las plantas que florecen cuando el día es corto, más corto que el máximo crítico, son aquellas que florecen durante el otoño o el invierno. Y en este caso tenemos a los crisantemos, las nochebuenas y el tabaco mamut de Maryland, del cual hablamos en la diapositiva anterior. Algunas flores responden a los días largos y estas florecen a mediados del verano. Algunos ejemplos son las espinacas y los tréboles como el trifolium. Algunas otras plantas pueden responder tanto a días cortos como a días largos y lo que deben de experimentar son secuencias de días cortos y largos para florecer. Esto ocurre en el trébol blanco Trifolium repens, que florece justo antes del verano, es decir, durante la primavera. Y las plantas que no son fotosensibles son más comunes que las que responden al fotoperiodo, y los estímulos a los que responden son diferentes a los de la luz. Algunos de ellos son los ritmos circadianos, y estos son los ciclos de 24 horas que comprenden el ciclo día-noche en la Tierra y del cual varios organismos eucariotas y algunos procariotas reconocen esta secuenciación, esta oscilación entre los dos estadios
cada 12 horas aproximadamente. Las plantas despliegan muchas respuestas relativas a los ritmos circadianos. Por ejemplo, los foliolos de los tréboles se plegan en la noche y se despliegan en el día. Muchas flores cierran en la noche y abren durante el día. La floración puede inducirse también por la presencia de temperaturas bajas y a este proceso se le conoce como vernalización. Este proceso puede ser inclusive más complejo dependiendo del ciclo de vida de las plantas. Por ejemplo, el tigro y el arroz tienen 2 estaciones de floración dependiendo si son anuales o bianuales. El clérigo que florece en primavera es anual, pero si es bianual, florecerá en la primavera primero y en el otoño después. Estos mecanismos de transición de la fase vegetativa a la fase floral se han estudiado por mucho tiempo. Los primeros estudios demostraron que los mecanismos que activan estos cambios están presentes en cada hoja. Y se sabe que si solo una hoja de una planta es expuesta a condiciones que estimulan la floración, la planta florece. Es decir, que la señal que perciben las hojas es transmitida hacia el sitio meristemático en donde se iniciará la floración. En la planta perila se demostró que una hoja inducida podía ser injertada en varias plantas sucesivamente y las plantas injertadas florecían inclusive de 3 meses después de la injerción. Los trabajos sobre inducción en el desarrollo floral condujeron a hipotetizar que había una hormona que regulaba la floración y a esta se le denominó florigen. Sin embargo, en el 2005, experimentos con Arabidopsis thaliana demostraron que el RNA mensajero puede viajar por el plasmodesmata y que este viaja desde las hojas hasta el ápice del tallo. En particular, el del gen Flowering Locus de FT está asociado con la activación de una proteína FD que estimula las células iniciales para conformar las yemas florales. Esto se corroboró en un trabajo en 2007. Ahora sabemos que el control molecular del desarrollo floral, la transición específicamente de un meristemo vegetativo a uno floral, puede estar controlado por 2 procesos que están en series. El primero depende de la maduración de la planta y el gen que está involucrado es el gen LIFI. Hay otras 3 vías reguladas por genes que responden a estímulos internos y externos. El primero es aquel relacionado con el fotoperiodo, en los cuales los genes constan, se expresan durante los días largos y promueven la expresión de los genes LIFI y la floración. Un ejemplo de los estímulos internos, los que ocurren por vía autónoma, esto es cuando las plantas alcanzan cierto número de nodos en los tallos que florecen o un tamaño determinado, las señales que provienen de la raíz inhiben la floración hasta que cierto tamaño se alcanza. Los genes que están involucrados en este caso son LIFI y apétala 1. La primera parte de la que hemos estado hablando del desarrollo floral comprende aquella transición de un meristemo apical vegetativo a un meristemo de inflorescencia o un meristemo floral. Sin embargo, el desarrollo floral también comprende la diferenciación de este meristemo floral en las estructuras modificadas de las flores que conforman el módulo vegetativo, es decir, la flor. El meristemo floral produce 4 verticilos o espirales de órganos
que tienen internodos muy cortos, y estos son los sépalos, los pétalos, los estambres y los carpelos. Estas 4 partes están arregladas en verticilos, círculos o espirales que están alrededor del receptáculo y que del interior al exterior son los verticilos exteriores que forman el cáliz, los sépalos, los que forman la corola y que pueden tener un nectario en la base, los pétalos, los órganos productores de polen, los estambres, y las puntas que reciben el polen y producen óvulos, es decir, los carpelos. Los genes que determinan la floración han sido estudiados en Arabidopsis y en Antirrhinium, y básicamente son genes que controlan de una cascada de expresión génica la identidad meristemática, es decir, en qué se transformará el meristemo floral relacionado con nuestros 4 verticilos. Esta cascada de expresión génica comienza con los genes cadastrales que van a determinar los patrones espaciales de los órganos florales. Estos genes corresponden a los grupos A, B y C. En este diagrama se presentan los procesos de diferenciación temprana de la flor, en los cuales, en el meristemo floral, se puede ver la expresión de los genes A, B y C. Cuando los genes A se expresan, tenemos la formación de los sépalos en color rosa. Cuando los genes B y A se expresan, tenemos la formación de los pétalos en el diagrama en color morado. Cuando tenemos la expresión conjunta de los genes B y C, se forman los estambres que están presentes aquí en color verde. Y al expresarse los genes C, tenemos la formación del carpelo. Estos genes cadastrales van a disparar los genes de identidad de órganos florales que en términos generales se conocen como Floral Organ Identity, FOI. Estos genes son genes homeóticos y sus productos van a controlar la transcripción de otros genes que asignan la identidad de las células en los meristemos florales. El estudio o desarrollo de este modelo de desarrollo floral ABC se logró gracias a la producción de mutantes en Arabidopsis. Podemos ver que las plantas mutantes producen flores anormales. Tenemos nuestra flor normal en el panel izquierdo superior. En la parte derecha superior vemos aquellas plantas que carecen de los genes A y que no forman cáliz ni pétalos. Aquellas que carecen de la función B solamente formarán cáliz, al cáliz, y los carpelos. Y aquellos que carecen de los genes de función C producirán solamente pétalos. Toda la diversidad de flores que conocemos tiene un control similar al de los genes ABC, aunque se han visto algunas variantes, sobre todo lo relacionado con la simetría. En estos diagramas podemos ver 2 plantas en la parte superior que tienen simetría radial, es decir, podemos cruzar varios ejes que dividen a la planta en mitades iguales. Las plantas inferiores tienen una simetría bilateral, se consideran zigomorfas, y en estas solamente un eje podría dar imágenes especulares de la flor. El gen que está relacionado con el cambio de la simetría radial a bilateral es el gen cicloidía, y podemos ver en este diagrama
de un experimento de una mutante de la petunia, cómo se induce la simetría bilateral en la primera fotografía a comparación de la forma normal que es la simetría radial. Cuando hablamos de estos componentes genéticos del desarrollo floral, es importante ver cómo el cambio de algunos pocos genes ha dado origen a una diversidad morfológica impresionante en las plantas con flores, que está relacionada tanto con el tipo de interacciones bióticas que establece principalmente con sus polinizadores, como con la increíble diversidad de especies que tiene este grupo, que está conformado por cerca de 260.000 especies que tienen cada una flor distinta.